Es que siempre hay un arraigo material de las cosas. Obviamente que hay un arraigo material, pero también hay una estructura que es fenomenológica, que es fundamental, que es filosófica, que es ontológica, que bla bla bla. Sí, bla bla bla. No, bla 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 no de forma despectiva. No, porque yo sé que sos sociólogo y tu mundo termina donde terminan las categorías sociológicas. O sea, lo entiendo bien, pero yo soy filósofo, proyecto de filósofo, entonces bueno, tengo otra categoría sociológica, el meme con la mariposa. Filosofía, ¿qué es eso? ¿Ontología? ¿Qué asco, no me voy a cuestionar eso. No es mi teoría, es una teoría. Es una teoría que. Es una escuela filosófica, es una teoría filosófica que se llama antinatalismo. Básicamente lo que propone es que el nacimiento, tanto como el nacimiento como la procreación, tienen un valor negativo. Y por lo tanto es inmoral traer seres a este mundo. ¿Qué te parece esa afirmación? ¿Qué te parece todo eso? ¿De qué mierda me estás hablando, nene? De la inmoralidad de la procreación. Ponle que vos querés tener un pibe. O sea, es inmoral coger. No, coger no, porque coger puede ser por placer. Uno puede coger responsablemente. No se restringe el acto sexual, solamente lo que es inmoral es procrear, dar vida. Procrear sería dar vida porque uno puede... Reproducirse, como especie. Claro, pero no solamente se reproduce a través de coger. Hay fertilización in vitro, por ejemplo, el gobierno financia con fondos del Estado programas de fertilización in vitro. Ahora, si nosotros creemos o llamamos o entendemos que la procreación es inmoral, el Estado está haciendo un gasto terriblemente incorrecto. Ahora, ¿por qué es inmoral? Gasto en términos de moralidad, no gasto en términos económicos. No, gastos económicos, porque eso tiene que tener una financiación del Estado y está financiando una práctica inmoral, con lo cual sería muy cuestionable. Ahora, ¿por qué para vos es así? ¿Realmente pensás que la fertilización insistida es algo inmoral? No, es una joda, la verdad que esto es un cuento, es un chiste, es una parodia. No, sí, claro que pienso eso. Claro. Ahora, ¿por qué? La pregunta sería... Antes que siga desarrollando. Es muy rápido, muy ¿qué está pasando acá? O sea, de repente la vida humana ya es como algo inmoral. ¿Por qué es inmoral la vida humana? No, la vida humana no es inmoral, sino que la vida humana tiene un valor negativo. Podemos hablar de el valor del ser. El ser tiene un valor negativo. Ahora, ¿por qué tiene un valor negativo? Acá hay muchos autores que tienen diferencias conceptuales frente a esto. El filósofo más popular hasta el momento que teorizó sobre el antinatalismo se llama David Benatar. Es profesor de la Universidad del Cabo de Sudáfrica, la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y postula básicamente en su libro que se llama Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, que sería algo así como mejor nunca haber sido el daño de venir a la existencia. Claro. Este autor lo que piensa es que venir a la existencia es un daño. No por el solo hecho de venir a la existencia. Quiero buscar un poquito la biografía del señor y ver qué tan vida de mierda tuvo. Eso es muy interesante porque él en las entrevistas no da la cara. No hay fotografías de él en ningún lado. Creo que solo lo conocen los alumnos de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. y evita hablar de su vida personal para no ser psicologizado o patologizado. Entendemos que esta es una teoría muy controversial que puede despertar susceptibilidades. Pero está dejando... Digo, a mí me gustaría saber cómo es la vida del tipo para escribir de forma tan pesimista. A mí también, pero igualmente hay gente que puede ser muy feliz. Decir que es irrelevante. Para mí es irrelevante porque hay gente... Para mí no, para mí es una variable más a considerar, porque todo el tiempo estamos contaminando aquellas investigaciones que hacemos o aquellos productos, aquellas producciones académicas que hacemos con nuestra propia subjetividad, con nuestra propia forma de entender el mundo, sí, con nuestra propia cosmovisión. Sí, pero eso tendría que ver con la vida personal que uno tuvo, con la creencia que tuvo, con el dolor, no tendría que ver necesariamente. Puede ser. ¿Con el dólar dijiste? Eso tendría que ver con el dólar. Con el dólar. ¿Qué estoy diciendo? Es una especie de lapsus esto que estoy teniendo, no. No tendría que ver necesariamente con la crianza que uno tuvo, con si tuvo maltrato, si tuvo una no, tampoco se una crianza feliz. Por ejemplo, ahora se hizo famoso. Tampoco es una cosa de hacer un reduccionismo psicológico de psicologizar, claro, o sea, y no tanto psicologizar, sino más precisamente patologizar. Pero a ella le estás dando otra connotación. Si hablas de patología, estás diciendo que estás legitimando aún más. Que solo alguien que tiene alguna patología mental
puede llegar a creer o a desarrollar una teoría semejante, lo cual es absolutamente incorrecto, porque por ejemplo ahora es famoso... Sí, totalmente estoy totalmente de desacuerdo con eso. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un indio, un hindú, sería, que hijo de abogados, que tuvo una vida muy feliz. Él dijo, yo tuve una gran crianza, mis padres me ayudaron mucho, soy abogado, disfruto de mi trabajo, soy muy feliz. Pero a su vez voy a demandar a mis padres, y es más, él demandó a sus padres en la India porque lo trajeron a la existencia sin su consentimiento. Bueno, pará. Esto es Mate Debate y hoy vamos a estar hablando de... Antinatalismo. Antinatalismo. ¿Qué te parece este caso? No, pará. Yo lo que... Me parece loquísimo, o sea, demandar a tus viejos porque te trajeron a la vida. Es como que estás exigiendo algún tipo de consentimiento previo a poder consentir. Es como... Obviamente, como no se puede obtener el consentimiento es violado. Ahora bien... Pero ¿cómo se puede violar el consentimiento de alguien que no existe? Porque está el concepto de ser posible. No es un ser actual, no es un ser real, sino que es un ser posible. Y ahora la objeción es... hay una objeción que para mí es un problema filosófico que no es relevante o está mal planteado, que es el problema de la no identidad. ¿Cómo podemos hablar de alguien que no existe? Se llama en inglés The Non-Identity Problem. Y el tema es que siempre hablamos de seres posibles, porque todas las parejas siempre están diciendo, ay sí, cuando crezca voy a tener un hijo, quiero que sea abogado. Ahí estamos hablando de un ser posible. Quiero ser ingeniero. Quiero ser ingeniero, el feto ingeniero, quiero que mi feto no sea abortado porque va a ser ingeniero. Estamos hablando de seres posibles. Sí, estamos hablando de seres posibles. Entonces parece que hay un sesgo en el cual podemos hablar de seres posibles cuando la procreación es moralmente permisible o no se trata o no es un problema moral directamente, y es una imposibilidad o es una irracionalidad hablar de eso cuando se critica. ¿Qué propone en términos prácticos el antinatalismo? O sea, dejar de existir como especie. Lo que propone el antinatalismo básicamente es eso, boludo, la extinción de... Esa sería una consecuencia posible. Es una consecuencia posible. No sé si te da risa Es bizarro. Pero imagínate una tierra vacía. Imagínate un paisaje vacío sin humanos. Déjame meter un bocado. A ver, yo entiendo esta cosa de, bueno, yo no elegí nacer, yo fui nacido. Sí. Fuiste arrojado de la existencia, totalmente. La vida se te fue impuesta, vos no pudiste decidir venir a la existencia. Yo entiendo, y entiendo que eso carga con un montón de cosas, de percepciones humanas que tenemos, de sensibilidades y de formas de percibir el mundo. Digo, depende de dónde nacés, si nacés del lado occidente, si nacés del lado oriente, si nacés de clase baja, si nacés de clase media, digo, vas a sufrir más, vas a sufrir menos. Digo, estás destinado a la suerte por la decisión la lotería de personas, de la existencia, de dos personas que decidieron, por algún acto en particular, tenerte. Sí. ¿Adrede o occidentalmente? Adrede o occidentalmente. Un acto meramente egoísta o por, qué sé yo, azar. O por negligencia, se podría decir. Bien, y yo entiendo que bueno, uno tiene que cargar con las angustias de existir, pero también carga con otras tantas cantidades de cosas. Digo, hay momentos de este chabón ¿cómo se valora la vida en este sentido? ¿Cómo se valora la vida? Benatar, por ejemplo, tiene un axioma, un sistema de cuadrantes que es bastante complejo. Habría que explicarlo en el pizarrón, pero bueno, no, la verdad que no hay ganas, no hay voluntad de escribir en el pizarrón. Y básicamente plantea dos escenarios. Un escenario que es el escenario de la existencia, donde personas existentes experimentan placer, eso es algo bueno. Y después personas existentes que experimentan dolor, es malo. Entonces, el placer es bueno, el dolor es malo. Qué binario. No, pero es real. O el placer es malo para vos. O cuando sentís placer, eso es incontroversial. Podemos hablar de goce. Obviamente, pero estamos hablando de el goce es un concepto lacaniano que involucra dolor y placer. Bueno. Acá estamos hablando de placer. Bueno, digo, me parece que surgen demasiadas vertientes. Sí, surgen demasiadas vertientes, pero hay que atender la terminología del autor. Hay que adentrarnos en la teoría, porque si no son críticas externas que no tienen nada que ver. Es un debate, si lo quiero tirar, si lo quiero correr pero a ver, si estamos hablando de Benatar y vos me respondés con Lacan, es hasta un punto inconmensurable. Vos tenés que analizar una crítica más pertinente y una crítica interna, es decir, lo que dice Benatar es inconsistente o está mal o está bien por tal y tal motivo, siguiendo su propia línea de argumentos.
Después, si querés hablar de Lacan y el goce, hablamos de Lacan y el goce en otro mate debate. Bueno, dale. Ahora bien, para una persona existente, para un escenario donde hay personas existentes, el placer es bueno y el dolor es malo. Eso es incontroversial. Y después plantea un escenario de personas no existentes. Es decir, un escenario donde no existen personas. Y dice, la ausencia de dolor es algo bueno. Porque una persona no existente no experimenta dolor. Entonces hay ausencia de dolor. La ausencia de dolor es algo bueno. ¿Y la ausencia de placer? Y la ausencia de placer, lo que dice Benatar, no es mala. Es decir, no es que es mala, es no mala, porque no hay nadie que sea privado de ese dolor, de ese placer, digo. Es algo bastante complicado, por sí, eso no vas a entenderlo por la negativa. Entonces hay una simetría, lo que dice Benatar es que hay una simetría entre el plano de los existentes y de los no existentes. Porque en lo existente, la persona que experimenta placer es algo bueno, la persona que experimenta dolor es algo malo. En el no existente, la ausencia de dolor es algo bueno y la ausencia de placer no es mala, porque no hay nadie que sea deprivado de ese placer. Hay muchas críticas a este argumento. Yo estoy de acuerdo con alguna de estas críticas, pero bueno, esto es lo que plantea el autor y se llama la asimetría básica. De esta asimetría básica, Benatar introduce otro tipo de asimetrías, que son las asimetrías de soporte, las asimetrías de apoyo, sería una traducción más pertinente. Y básicamente esas asimetrías, lo que dice, lo leí hace un montón en el libro, no me acuerdo bien la asimetría de apoyo, pero dice que sería inmoral procrear, porque en contraposición con las personas existentes, la ausencia de dolor es algo bueno. Es decir, si lo malo de venir a la existencia es el dolor, es el daño, y las personas no existentes están exentas del daño. Y ¿quién genera ese daño? ¿Quién genera ese daño? ¿Qué genera ese daño? Enfermedades de todo tipo. Hay un listado, si uno ve en un listado, por ejemplo, no estamos hablando de enfermedades raras, un listado de bioética, de un libro de bioética, hay se detallan 1000 enfermedades comunes que nos afectan todos los días, de dolores de espalda hasta cortes, jaquecas. Es un poco extremista, ¿no? Al mínimo sentimiento de daño ya lo cataloga como... No, pero hay muchas. Bueno, lo que hace Benatar... No, hay daños que son tolerables, digo. Yo pero me veo el dedo chiquito del pie y no es tolerable. No, sí, obviamente. No, bueno, pero también hay una posibilidad. Un poco, sí, obviamente, esos son tolerables. Son enfermedades o dolores, molestias. ¿Qué tipo de daño no es tolerable? Digo, si todos los sentimientos son pasajeros. Se puede agarrar un cáncer. Puedes tener un defecto genético y ahora a tus 26 años tenés cáncer. Y a fin de cuentas concluye la muerte. Concluye la muerte. Y la muerte es algo malo. ¿Por qué? La muerte es algo malo porque termina una vida que se quiere ser continuada. Lo que dice Benatar establece una distinción entre la vida que vale ser empezada, life worth starting, y la vida que merece ser continuada. Nosotros ya cuando entramos a la vida tenemos poderosos mecanismos biológicos y psicológicos para persistir en la vida, lo que se podría llamar en términos darwinistas o freudianos, instinto de conservación, de persistencia o de reproducción. Es decir, la muerte es algo malo. La pulsión de muerte. Claro. Pero sí. Es más, cuando ya si no estamos en la existencia, en un plano de seres posibles o no existentes, no tenemos ningún daño, ni ninguna obligación, ni ninguna necesidad de nada. Ahora, cuando entramos en el plano de la existencia, tenemos que continuar. ¿Qué sucede con la gente que decide quitarse la vida? La gente que decide quitarse la vida, el suicidio. ¿Cómo trata Benatar el suicidio? El suicidio es aceptable porque reduce el mal en el mundo. Es decir, si la existencia produce daño, porque no solo el daño se nos imprime a nosotros, sino que en el conflicto inherente a las relaciones humanas hay daño, quitarse la vida sería una opción posible. Ahora, hay otros autores que profundizan un poco más en el tema, como un autor antinatalista argentino, para mí el mejor autor antinatalista de todos, que no es tan conocido porque es latinoamericano. Y los autores latinoamericanos lamentablemente tienen mucha menos relevancia frente al mundo anglosajón, sí, por temas idiomáticos y geopolíticos también. Sí. Son muy denostados, sí. Pero cada vez ganan más popularidad. De hecho, cuando cursé historia latinoamericana era todo desde perspectivas de autores
Alemanes, franceses. Claro, y es más, cuando académicos latinoamericanos van a Europa a hablar de autores europeos como Nietzsche, o Foucault o Bourdieu, muchas veces son denostados. Sí. ¿Cómo un latinoamericano? ¿Cómo un colombiano? ¿Un indio sudaca? Hace poco Va a hablar de nuestros franceses. Hace poco vi una. tipo en el noticiero de Fox, una cosa así, que decía: Estados Unidos le va a privar de inyección de dólar a 3 países mexicanos. Free Mexican countries. Vi un meme, no sabía que venía de ahí, Hijo pero vi de un meme. puta, boludo, qué hijo No de tienen puta. ninguna consideración, somos el patio trasero de ellos. Pero para volver al antinatalismo, Julio Cabrera, ¿qué plantea sobre el suicidio? Plantea que Julio Cabrera es antinatalista argentino. Es un antinatalista argentino, licenciado y doctor en la filosofía por la Universidad de Córdoba, dio clases en la Universidad de Belgrano. En la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Belgrano. Ah, te viniste preparado, guacho. Te viniste preparado. Es que estoy muy sumido en la corriente antinatalista desde hace un año y en los últimos meses cada vez fue yendo, increyendo, digamos, la inmersión en la teoría. Estamos hablando de los años 70 cuando Julio Cabrera estaba en Buenos Aires y por motivos políticos, sí, la dictadura, las persecuciones de la dictadura, los conflictos, que ya todos los argentinos sabemos. Pero para los no argentinos hubo conflictos muy grandes entre dictaduras, guerrillas, fue muy problemático. Le ofrecieron un contrato. Se exilió. Le ofrecieron un contrato para dar clases de lógica en la Universidad de Río Grande do Sul en Brasil. Sí, Brasil. De esa universidad pasó a la Universidad de Brasilia, donde hizo la mayor parte de su carrera y ahora es profesor retirado. ¿Y qué dice este muchacho? Lo que dice este muchacho sobre. Tiene una teoría mucho más compleja que la de Benatar. La de Benatar es un cálculo entre placeres y dolores. Sí, eso es lo que se llama pesimismo empírico. Para mí es un. Lleva lo que se llama utilitarismo, porque esta teoría se llama utilitarismo, que es la decisión correcta, la decisión moralmente correcta es la que contiene más utilidad en términos de placer o dolor, o felicidad o sufrimiento. La decisión que produce, la acción que produce más felicidad o más placer es la correcta, frente al dolor o frente. Medio utilitario. Es utilitarista, Benatar es lo que se llama utilitarista negativo, porque lo que se trata no es de buscar el placer, sino de minimizar o evitar el dolor. Pero bueno, lo que dice Cabrera, para ver si llegamos de una vez por todas al suicidio en Cabrera, habla de un suicidio ético. Es decir, nosotros si nos suicidamos, quitamos, digamos, una porción de dolor que se produce en nosotros mismos por nuestra propia, lo que se llama terminalidad de ser, que es fundamentalmente sufriente, porque se basa primero en sufrimientos físicos, sufrimientos psicológicos, desánimo, tedio, hasta desánimos graves como depresión, esquizofrenia. Sí. Y lo que se llama inhabilitación moral, que es por la propia conducta de los seres humanos que tienen que desenvolver proyectos de autovalorización, es decir, hacer un proyecto de vida. Esos proyectos de vida entran en colisión con los proyectos de vida de otros. Entonces estamos en un juego de afirmación y negación de los otros por la misma competencia de la existencia humana, que hace que se genere conflicto y lo que él llama desconsideración moral. Que la desconsideración moral básicamente es no considerar los intereses de los otros. Y eso se desdobla en la no manipulación, no manipular y no dañar. Entonces, con respecto al suicidio, y el tercer elemento de la terminalidad del ser es la inhabilitación moral, porque estamos esencialmente inhabilitados. Un suicidio puede dañar a un otro. Ese es el punto. Ahora, un suicidio el suicidio será ético en la medida en que no daña al otro y lo hagas en soledad. No daña a mucha gente. Por ejemplo, si yo tengo una gran familia que hay grandes vínculos de afecto, un grupo de amigos que estamos muy unidos, suicidarte en el subte y cagarle el viaje a
cagarle el viaje, Está, pero se podría pensar que cagarle el viaje a la gente no le importa, esa persona que ha sido suicida, sino que lo único que le importa es llegar a su casa o al trabajo en tiempo, con lo cual el dolor sería mínimo, aunque sí sería una molestia. Creo que en Japón está como prohibido. Está multado. Está multado el suicidio, Multan a las familias si los familiares se tiran a las vías del tren. Por eso ellos se cuelgan, hay un bosque donde se cuelgan. No sé si en Tokio, en las afueras de Tokio, donde van y se cuelgan de los árboles. Logan Paul estaba filmando un video. Fue muy criticado por eso, sacó un video llorando. La verdad que Logan Paul ahí derrapó. Youtubers derrapando es una constante que es muy divertida. Es más, hay hasta videos que muestran youtubers derrapando. Sí, es hermoso. Youtubers perdiendo estatus. Es más, hace poco vi una vegana, una de las youtubers. ¿Cómo plantea Cabrera la solución? Cabrera lo que plantea, claro, o sea, para minimizar el daño. Para minimizar el daño, lo que dice Cabrera es llevar una vida lo más austera posible. Es decir, distanciarnos de las personas e incluso ofenderlas. Ofender a la gente que nos rodea y que nos quiere para que nuestra partida... En todo tipo de interacción social es inevitable a veces generar daño hacia un otro. Obviamente, pero lo que se trata es que el daño que produzca mi propio suicidio, mi propia eliminación, sea lo menor posible. Es más, porque yo también produzco daño por el tema del conflicto entre seres humanos y el desenvolvimiento de mi proyecto que niega a los otros. Entonces, que ese sufrimiento que yo ceso o desaparezco por el hecho de suicidarme sea inferior al sufrimiento que generaría a otros individuos, otros seres, por mi partida, digamos, por mi desaparición, por mi eliminación. Por eso lo que él recomienda es llevar una vida, lo que él llama una ética de la disponibilidad para la muerte. Qué distópico, boludo. ¿Distópico? ¿Te parece? ¿Por qué distópico? Y a mí me parece que es distópico, boludo, porque está planteando un hipotético escenario en el cual no se da. Cuando una persona se quiere quitar la vida, creo que es más bien egoísta, y cualquier acción no va a tener en cuenta la reacción del otro. Bueno, por eso habla de un suicidio ético. Bueno, un suicidio responsable. Está planteando un mundo en el cual ¿Un mundo qué? Plantea un suicidio responsable. Él, obviamente, él podría hablar de mucha gente se suicida por desesperación, se tira las vías del tren, no soporta más y no puede ya. El dolor es tan grande para esas personas que ya no puede considerar a los otros. Eso es también porque estamos en una situación de inhabilitación moral. Es más, nos cuesta considerar moralmente a los otros. Estamos imposibilitados a un nivel existencial o ontológico. Ontológico quiere decir tiene que ver con el ser en contraposición con el ente, que sería el mundo de las cosas. Hace poquito hice un resumen hablando acerca del mundo ontológico dentro de lo que plantea Comte como etapa previa hacia el pasaje industrial o hacia el pasaje post-positivista. Perfecto, entonces No, bueno, yo para tu audiencia, ya, muchachos, vayan a tu audiencia sabe lo que estoy hablando. Vayan a ver el resumen de Comte. Hagan caso, si no sigo hablando más. Al cabo que ni quieren escucharme. Al cabo que a nadie le interesa el Bueno, antinatalismo sí les va a interesar. Les tiene, al menos si no les interesa, les tiene que chocar, les tiene que producir algo. Es chocante, digo, creo que es el fin en sí mismo. Ahora, ¿por qué es chocante? Hago ese interrogante. Bueno, te lo planteo bajo otro concepto que es de Hannah Arendt, que se llama natalismo. Justamente el natalismo de Hannah Arendt es la posibilidad que tiene cada individuo de otorgarle algo nuevo al mundo, una concepción totalmente diferente, y la posibilidad del cambio dentro de las condiciones de vida en las cuales uno existe. Claro, eso es lo que Cabrera llamaría concepciones afirmativas de la vida, que no se cuestionan el valor de la vida, el valor del ser, sino lo que dicen básicamente: el ser es bueno, o sea, existir es bueno, y eso no lo cuestiona, está implícito en las teorías. Y la ética solo lo que se trata es de cómo vivir, son éticas afirmativas. Una ética negativa primero se pregunta por el valor del ser. Una antropología filosófica, es decir, una descripción fenomenológica de la situación humana que dice cuáles son las condiciones estructurales comunes a todos los seres humanos, es decir, no afectadas por condicionamientos empíricos, sociales, culturales, que todos tenemos al venir a la existencia. Y si hacemos una investigación al respecto, nos damos cuenta que el valor es puramente negativo y nuestro ser es terminal, es decir, se nos está acabando con el tiempo, claro. Perdemos posibilidades, tenemos que necesariamente ocupar espacios que se van desocupando, perdemos fuerzas y nos morimos.
Ahora bien, sobre esa base ontológica, estructural, de pesimismo estructural, de terminalidad del ser, nosotros tenemos que desenvolver nuestros proyectos y construir placeres. Entonces uno dice, bueno, pero ahora alguien puede decir, bueno, pero tenemos que generar las condiciones para que los seres humanos sean felices. Pero la felicidad, no, o sea, ella lo que va a decir es que existe como una especie de paradoja dentro de la cual, ¿cómo puede ser que siendo todos dentro de la misma especie portamos a su vez esta forma individual de explayarnos en un mundo social que puede traer consigo misma la posibilidad de cambio? La posibilidad de cambio, pero ¿qué tipo de cambio? ¿Hay una valoración en el cambio? Porque el cambio puede ser negativo. El cambio puede ser negativo, el cambio puede ser el surgimiento del nazismo. Claro. O sea, no está hablando de ética Hannah Arendt, porque la ética se mete con lo correcto y lo incorrecto. O sea, un cambio... Hay cuestiones éticas en Hannah Arendt, hay un montón de cuestiones éticas en Hannah Arendt. Sí, obviamente. Sobre la revolución y... Obviamente, pero si hablamos la condición humana, sobre todo. Si hablamos de la dicotomía... Cuando se habla acerca del perdón y cómo se puede lograr ese pasaje entre un proceso histórico y otro, claro. Digo, hay una cuestión ética. De hecho, la mina asiste a los juicios de Nuremberg. Sí. No, de Nuremberg no, sí. De Nuremberg y de Eichmann, que escribe La banalidad del mal. Ahí. Sí. Es un escrito muy polémico. Y la flaca habla del perdón. Habla del perdón. Pero. Una locura. Y podemos hablar del perdón en el antinatalismo. ¿Pueden perdonar? ¿Cómo pueden perdonar los hijos a los padres por haberlos traído a la existencia? Imagínense una existencia totalmente miserable. Y puede no ser perdonable porque... A fin de cuentas, tenés siempre la posibilidad de suicidarte si no estás de acuerdo con tu existencia. Pero el suicidio... Y siguiendo las lógicas de este muchacho argentino, podrías minimizar la cantidad de daño que le podés generar hacia un otro. Sí, pero es muy difícil lograr un suicidio ético. Un suicidio ético requiere de un montón de condiciones. Bien, pero la posibilidad existe. La posibilidad existe, pero es muy difícil. Y vos lo que estás hablando es una consecuencia que pasa lamentablemente muy seguido, que se relaciona el antinatalismo con el promortalismo. Te dicen, si vos crees que el valor de la vida humana es negativo, ¿por qué no te matás? No tiene nada que ver, porque hay una distinción, es la que hace Benatar, que ya la dije anteriormente, que es entre la vida que merece ser empezada, que vale la pena no. La vida que merece ser empezada y la vida que merece ser continuada. Una vez que venimos a la existencia, hay poderosos mecanismos biológicos y psicológicos que nos compelen, de alguna forma, a continuar. Por eso la muerte también, si la vida es un daño, la muerte también es algo malo. Porque tenemos la necesidad de continuar. Entonces, pongamos un hipotético caso de alguien que quiera refutar el antinatalismo y diga, bueno, pero el antinatalismo es una teoría, el pesimismo estructural, podría decir también, es una teoría sesgada. ¿Por qué sesgada? Porque no tiene en cuenta los estados felices, no tiene en cuenta el placer que se puede lograr en los seres humanos. Ahora, el antinatalismo no niega los estados felices. ¿Cómo podría negarlos? ¿Cómo se pueden negar los estados felices? Sino que se pregunta en qué parte de la red holística de acciones se ubican esas experiencias felices. ¿Cómo se construye la felicidad? Y imaginemos casos concretos. Un crucero de lujo, en donde viaja toda una familia o amigos, que tienen que ser asistidos por gente por empleados, sean marineros, sean mozos, sean músicos, que se alejan de sus familias y de sus afectos por meses para poder satisfacer las necesidades. Vos estás diciendo que para que uno sea feliz otro tiene que ser miserable. Obviamente, eso es lo que pasa, porque la distribución de los entes, si la terminalidad del ser es igual para todos, la apropiación de los entes, es decir, de las cosas, es totalmente desigual. Como el ser es negativo y el contacto con el ser se sufre, los seres humanos tratan de ocupar espacios constantemente y apropiarse de los entes, rodearse de los entes para evitar el contacto con el propio ser. Esto se puede ver, hay varias imágenes, una de las más encantadoras que tiene Cabrera para esto es la imagen de el preso en una sala de aislación. A ver, ¿cómo es? Un preso en una celda de aislación no tiene ningún ente del cual apropiarse, con lo cual entra en un estado de desesperación. Y es muy probable de que si le ponen un compañero, lo trate de manipularlo y utilizarlo para su propio placer. Por eso se dan tantas violaciones en las cárceles. Porque no hay nada para hacer, no hay posesiones. Entonces la única posesión que puedo tener es al otro, y dañarlo y manipularlo. Por eso los ricos viven en mansiones, se rodean de lujosos
bienes materiales y tienen también sirvientes. Ahora, la no manipulación es un acto que disminuiría un poquito el daño hacia un otro. Obviamente, manipular a otros, utilizarlo para su propio beneficio. Por eso, es entonces utilizarlo la como no, medio. la no manipulación como una herramienta ética para poder disminuir este daño del cual se está hablando. Claro, pero también lo que Cabrera dice es que estamos en una situación de inhabilitación moral porque estamos todo el tiempo O sea, es inescapable, digamos. Hay una realidad social que te presiona y que te obliga a manipular. Que te obliga a manipular te obliga obliga a crear valores positivos que son reactivos a la terminalidad del ser para sobrevivir básicamente. ¿Cuál es la terminalidad del ser? La terminalidad del ser es lo que dije anteriormente, que es un ser que está siempre acabando. O sea, está terminando. Es como el ser para la muerte de Heidegger, sí, que está terminando, pero también tiene componentes schopenhauerianos, se podría decir, de sufrimiento físico. Estamos expuestos a todo tipo de dolencias, enfermedades agudas, simples y hasta enfermedades graves terminales. ¿Y por qué la manipulación déjame terminar. Desánimo, todo tipo de desánimos, tedios, aburrimiento, angustia, ansiedad, depresiones, locura y la inhabilitación moral producto de tener que crear nuestro propio proyecto frente a otros, con otros, apropiándonos de nosotros. Y esta base fenomenológica negativa o pesimista estructural da el fundamento para que se puedan derivar de ella, se pueda realizar una inferencia informal los argumentos antinatalistas. Es decir, trayendo a alguien al mundo le estamos produciendo un daño que es innecesario. Porque alguien podría decir, padres que creen en la procreación responsable, no aquellas pobres gentes que viven en condiciones de miseria, que tienen múltiples hijos porque es lo único que pueden tener. Al no poder apropiarse de entes, se reproducen excesivamente para poder conseguir entes que son personas. Me parece muy reduccionista, ¿no? No, amigo. En términos de que solamente la apropiación es lo único que puede lograr que no seas tan consciente de la finitud de existencia que tenés. Imagínate si no tenés... Digo, ¿por qué la posesión, por qué la manipulación tendrían que ser formas de... Primero porque sucede, la manipulación sucede. Segundo, imagínate sin entes. Imagínate, acá tenemos un mate, un plato con frutas, celulares, cámara, un bajo, una televisión que pasa música. Estamos rodeados de entes. Imagínate si no tuvieras nada. No solo si tuviera esta casa vacía, porque eso ya te generaría un desvalor, digamos, un sufrimiento, porque no tendrías heladera, no tendrías para comer, no tendrías para divertirte, estarías en una situación de tedio. Esto ya lo decía Pascal. No podemos, ningún ser humano puede quedarse sentado en una silla 10 minutos sin hacer nada, que se empieza a volver loco, se empieza a impacientar. Ahora imagínate esta imagen extrema que muestra la inhabilitación moral, que es estar en una celda de aislamiento rodeado de nada. Es totalmente perturbador porque estás en contacto con tu ser. Hay una imagen de Black Mirror del capítulo White Christmas que el protagonista se dedica a instalar duplicados, sí, ¿te acordás? Sí, es terrible, que termina en un loop infinito de... no que se termina en un loop infinito, pero pasa una persona en el mundo digital, o sea, hace una copia digital, le pone un chip y esa persona lo que hace es servirla, administrar la casa según los deseos de la persona real. Y en principio se niega, porque dice, no, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo que vos decís? ¿Por qué tengo que ser manipulado por vos que querés que haga las tareas de la casa de una computadora? Y te dice, bueno, ¿y qué hace? Lo deja 6 meses sin nada para hacer. El tiempo se acelera en la serie, entonces pasan 10 segundos, pero para la persona lo vivencia como 6 real, meses. pero lo vivencia como 6 meses. Y cuando se levanta, cuando vuelve a la realidad, cuando terminan esos 6 meses, ese tiempo acelerado, ves a la persona totalmente perturbada y sometida a la voluntad del otro, porque lo último que querría hacer es estar en contacto con su ser. Hay una correlación de fuerzas ahí, ¿no? Hay una relación de poder. Obviamente una relación de poder. ¿Por qué también la manipulación? ¿Por qué tener hijos es tan gozoso? Porque podemos ejercer un poder sobre los hijos. Hay un goce muy importante, un placer muy grande en la manipulación y en el daño hacia los otros. Es decir, para tener hijos es imposible ser moral y ser padre a la vez. O sea, Cabrera dice, si somos una ética antinatalista ya no sirve para un padre. Si vos sos progenitor,
olvídate, esta ética no te sirve, porque es necesario establecer relaciones de dominación. Es necesario al hijo corregirlo, limitar sus posibilidades, negarle ciertas apetencias que pueda tener, con lo cual hay que estar siempre, y uno se podría preguntar, ¿por qué hay que negarle al chico si quiere un helado, si quiere jugar, si quiere ver televisión hasta las 5 de la mañana? ¿Por qué hay que negárselo? El padre podría decir por su bien, pero la verdad es que lo está desconsiderando, pero también en realidad tenemos que ser sinceros y decir, hay que poner límites al chico porque si no va a ser un desastre. Y los padres responsables, ¿qué es lo que quieren? Que el chico no sea un desastre. Que el chico tenga un proyecto de valorización, haga su propia vida, tenga su propia carrera, su propia familia, y no que sea un... Sí, que encaje bien en la sociedad, no que esté bien inserto bajo la normativa social. ¿Y qué es lo contrario? Una vida donde lo único que se dedica es a consumir su ser mediante el uso excesivo de drogas, mediante... la siempre compra abundante, consumo de bienes. Sí, el despilfarro, la lapidación de bienes. O por ejemplo, un caso argentino paradigmático a mí me parece Ricky Espinosa, el cantante de Flema. Igual es dicotómico porque él hizo un proyecto. El que se mató por perder un partido de fútbol en la Play. Dicen que es por eso, pero él se quería suicidar. Se quería suicidar hace rato. Lo que pero cuenta, él vivió las malas lenguas es que iba 3-1 y dijo: si yo pierdo este partido me mato, y perdió creo que 4-3. Sí, creo que la idea de matarse ya figuraba en mucho. Y ya estaba un poquito instaurada, ¿no? Sí, me parece que un partido de FIFA no te evolucionó. O sea, acá tenemos un balcón muy interesante para tirarnos. Así que procura no ganarme. No, soy pro mortalista, soy antinatalista. No tengo deseo de suicidarme. ¿Qué te pareció todo esto que te dije? Toda esta teoría antinatalista. ¿Fuiste convencido por ella? Sí, boludo, yo no tenía pensado tener hijos nunca en mi vida y ahora menos. Pero... y ahora quiero tener 7. La verdad que quiero manipularlo, hacerlo sufrir. No, la verdad que no me puedo hacer cargo de mí mismo, menos me voy a poder hacer cargo de otro ser humano. Pero independientemente de eso, de mi incapacidad de hacerme cargo de las cosas, creo que me parece extremadamente pesimista esta forma de pensar y que conduce inevitablemente a la extinción humana. Puede ser pesimista, pero uno tendría que Lo es. Puede ser pesimista, es pesimista. Poner el foco en la negativa de las cosas ya es un pesimismo. Yo creo que es pesimista, pero uno tiene que demostrar que es pesimista y falso, que es nihilista y falso. Que falso no lo es, digo, me parece que tiene argumentos como muy sólidos. Pero aún así pienso que Pero ilumina los costados positivos de la vida. No niega el placer, no niega los estados felices. No, sin duda. O sea, los organiza coherentemente en una teoría. Sí, pero hay un orden jerárquico, digo, me parece que lo negativo pesa mucho más. Sí. Justamente cuando estábamos hablando al principio del video de que el no placer no es algo malo. Cuando me decías que, bueno, está bien, el dolor es algo negativo. Sí, para el placer es algo positivo. Sí. El no placer no necesariamente sea algo negativo. Eso lo dijiste vos al principio del video. Entonces hay un orden jerárquico acerca de, bueno, qué es lo que pesa más. Sí, y lo que pesa más claramente es el foco lo están poniendo en el dolor, en las angustias que uno pueda llegar a tener, obviamente que son las limitaciones psicológicas o físicas que uno puede atravesar en el trayecto de su vida. Digo, pon el foco más en eso, digo, y si lo vas a buscar ahí... Obviamente que son líneas de argumentación. Y tenés líneas de argumentación. Y bueno, y a su vez también la teoría se sustenta mucho más con las relaciones de poder que existen en el mundo social en el que vivimos, porque estamos totalmente inmersas en ellas. Sí, pero no pareciera que en algún momento. Pero me parece que la solución no es evitar la continuidad de la existencia humana. No, Cabrera lo que diría es que aunque lo deseable sería la abstención de la procreación y la extinción humana, ¿no? Creo que ni Cabrera menciona la extinción humana, porque lo que dice Cabrera es que como estamos moralmente inhabilitados, la gente no podría, todo el mundo, no procrear. No, porque los proyectos de autovalización de los seres terminales incluyen en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones diría, la procreación, sea responsable o irresponsable. Porque una pareja, unos padres burgueses responsables que quieren tener una procreación responsable, quieren tener 2 hijos bien criados, podrían decir, bueno, acepto tu teoría de la terminalidad del ser con el desdoblamiento en el triple sufrimiento físico, psíquico y la rehabilitación moral, pero igualmente yo apuesto, que es el argumento apuesta,
que dice, pese a todo eso, yo voy a brindarle todo a mi hijo va a ser para feliz. que puede. Pero eso puede no funcionar. Voy a repetir, antinatalismo. Porque 1000 repeticiones hacen una verdad, decía Orwell o Goebbels. Yo no me acuerdo. Pero bueno. Goebbels. Cuando tuve que leer Nazismo y Holocausto, te puedo explicar los genios en publicidad que eran esos muchachos, boludo. Ah, sí, Goebbels. Sí. Goebbels tiró panfletos en ciudades que se disputaban entre pueblos que se disputaban entre Francia y Alemania, para que hagan un plebiscito y quieran pertenecer a Alemania antes que a Francia. Y bueno, bombardea con panfletos. El antinatalismo habría prevenido fenómenos sociales tan catastróficos como el nazismo, ¿no? Habría prevenido todo. Como el fascismo. Hay un antinatalismo, porque también hay una rama que se llama antinatalismo ecológico, que lo que plantea es que deben desaparecer los humanos, básicamente destruyen el medio ambiente, destruyen el ecosistema, el resto de los animales. Bueno, pero eso ya será para otra charla cuando venga algún vegano acá. Es verdad, un vegano. Claro, porque hay un movimiento considerable, minoritario, pero es considerable, de veganos antinatalistas. ¿En serio? Se llaman antinatalist vegans. Y no me sorprende. Claro, y se relaciona con el antinatalismo ecológico, que básicamente la imagen, o sea, el resultado obviamente es la extinción humana, pero la imagen es ver la Tierra sin humanos. O sea, imagínate desde un punto de vista externo. Con eso me quiero quedar, el resultado final, que es la extinción humana. Creo que esa es mi fuerte crítica y sobre eso no puedo adherir a esta teoría. Pero de nuevo, rescato la problematización que se genera a través de las relaciones de poder y a través de esta manipulación de la cual hablaba como concepto teórico. No sé, me parece que es interesante. ¿Ustedes qué piensan? Déjennos ahí en la caja de comentarios si quieren seguir escuchando videos de este tipo, filosóficos. ¿Vos qué estudiás, Api? Filosofía. En la Universidad de Buenos Aires. En la UBA, filosofía en la UBA. Tenemos un filósofo en el canal que nos va a seguir nutriendo de nuevos conceptos, nuevas perspectivas, nuevas formas de mirar el mundo, ontológicas. Quizás, estaré seguro. A eso nos dedicamos. Eso es nuestro negocio. Ese es nuestro negocio. No nos quiten No me nuestro toquen medio el de nicho. vida. No me toquen No el nos nicho. roban autores. Ya los sociólogos nos robaron lo social, ya los psicólogos nuevamente, ya estamos cada vez menos provistos De autores. de campos de estudio, así que bueno, Déjanos en paz. tratamos de inventar problemas, de crear problemas donde no los hay, donde Bueno. no se quiere que los haya. Antinatalismo. Señoras y señores, esto fue antinatalismo. Díganme si tendrían o no hijos. Ahora que ya conocen esta nueva perspectiva teórica. Y nada, nos veremos en otro mate debate. ¿Volverás al canal? Quizás. Quizás. Si me invitás. Entonces no. Nos vemos.